Pues en este momento debéis de estar viendo mi pantalla, ¿eh? Si no es así, que alguien encienda el micrófono y que intervenga y que lo diga, ¿vale? Pero en principio, todos deberéis estar viendo mi pantalla si habéis entrado por la invitación que yo os he hecho, ¿de acuerdo? Vale. Pues mirad, sabéis que la sesión de hoy va sobre Incoterms, ¿eh? Y este de aquí es el documento que yo subí ya a la plataforma y es, digamos, el enunciado, ¿vale? Como podéis comprobar, está en relación con la primera sesión que tuvimos y que hablaba pues, de una empresa de Novelda que hacía una exportación de vinos a Estados Unidos, pero en aquel momento lo que calculábamos era el transporte, ¿eh? No tenían nada que ver con lo que vamos a hacer ahora, que son los Incoterms, ¿eh? Con lo cual estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que pasa es que, claro, yo tenía dos opciones. O partía de un hecho cero en el cual me inventaba de nuevo el ejercicio, que de hecho está inventado, pero bueno, he recogido restos de aquel ejercicio de allá. Bien, y por tanto, sí que conviene que hagamos algunas referencias aquí. Recordad que se trataba de una exportación a Estados Unidos, ¿vale? Y en aquel ejercicio hablábamos de los costes del transporte, ¿eh? Lo que vamos a ver ahora no tiene nada que ver con los costes del transporte, sí que lo vamos a utilizar, pero lo que vamos a ver ahora tiene que ver con los Incoterms. Y para ello partimos de lo que nos decía aquel enunciado. Y aquel enunciado nos decía que se exportaban 16.800 botellas de vino a un coste unitario que era de 4,60 euros la botella, ¿vale? Otro dato importante es que la tasa de conversión del euro al dólar era de 1 euro 1,09 dólares, ¿vale? Bien. Todo eso recordando lo que en aquel momento ya dijimos y que es necesario para introducirnos a este ejercicio. Continuando con él, también llegamos a una conclusión en la cual, evidentemente, no vamos a hacer referencia aquí cómo calculamos los costes en aquel momento. Pero sí que es importante hacer mención expresa a que hicimos tres tipos de cálculos en función de cuál fuese el itinerario que se siguiese. Había una opción, la primera opción, que era coger y llevar la mercancía hasta la estación de Renfe, de Novelda, que Renfe de Novelda se la llevara a Renfe de Barcelona y que Renfe de Barcelona, a través del barco, se lo llevara hasta el puerto de Los Ángeles, ¿vale? Y a continuación de ahí, que fuera hasta San Diego, que era donde estaba nuestro cliente, ¿vale? Bueno, pues ahí teníamos un presupuesto de 30.797 euros, ¿vale? Teníamos una segunda opción, que también la calculamos, que era coger y llevar la mercancía por carretera hasta el puerto de Barcelona y desde el puerto de Barcelona que se fuera por barco hasta el puerto de Los Ángeles, del puerto de Los Ángeles en Estados Unidos, irse al domicilio del cliente que estaba en San Diego, ¿vale? Hicimos esos cálculos y esos cálculos suponían que el coste era de 25.417 euros. Y por último, había una tercera opción que era un operador logístico que opera en Alicante, Estríos, nos pasó una oferta que era de 20.500 euros. Pues bien, lo más razonable que es, lo más razonable es que nosotros nos quedemos con la oferta más ventajosa, no ya para nosotros, sino para nuestro cliente. Pensemos que nosotros esto se lo vamos a cobrar a nuestros clientes. Estoy hablando del transporte, ¿vale? Estoy hablando del transporte, no de los ingresos. Pero claro, una parte es el transporte, ¿vale? Bien. Recordemos también que lo que hacía el operador logístico era recoger la mercancía en el almacén y llevarla hasta el domicilio del comprador. Y por eso, es decir, todo. Y por eso cobraba 20.500 euros. Vale. Pues, visto eso,
Ahora resulta que mi cliente me dice, mira, yo quiero que me des oferta en base a distintos criterios. Yo quiero que me des una oferta en base a SWOT, otra en base a DDP, y ahora seguiremos viendo cosas. Bueno, prácticamente la oferta XWORD y DDP la tenemos calculada. Pensemos lo que es SWORD. SWORD significa que resulta que el cliente viene a mi almacén y corre con todos los gastos. Si lleva la mercancía, corre con todos los gastos. ¿Vale? ¿Y qué es DDP? DDP, por tanto, ¿qué es lo que le cobro yo al cliente en SWORD? En SWORD lo que le cobro es el precio de la mercancía, ¿verdad? No le cobro ningún gasto. Si con todos los gastos corre él, ¿vale? Le cobro el precio de la mercancía. Ahora después vamos a ver que eso no va a ser exactamente así, y ahora comentaremos por qué. Y en DDP, ¿qué es lo que ocurre en DDP? Bueno, pues en DDP lo que ocurre es que yo le llevo la mercancía al cliente hasta San Diego, es decir, hasta Estados Unidos, y yo corro con todos los gastos, pero claro, luego los gastos se los cobro a él, ¿vale? Bien, bajo esa tesitura, ¿yo con qué me encuentro? Yo me encuentro con que tendré un precio SWORD, que ya lo tengo calculado, ¿cuál es el precio de la mercancía? Y tendré otro precio DDP. ¿Cuál es el precio de DDP? El precio de la mercancía más los gastos que me cobra a mí el operador logístico. Recordamos esos 20.500 euros que me cobraba el operador logístico para llevar la mercancía hasta allí, ¿verdad? Sí, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, una vez calculado el precio de la mercancía, le sumo los 20.500 euros y ya tengo el precio de DDP. ¿Vale? Vale. Vamos a ver cómo está resuelto esto. Ahora vamos, después veremos los conceptos 5.3 que hay, ¿vale? Vamos a verlos ya. Bien. Además de eso, nos dice el enunciado que hay otra serie de gastos. ¿Qué gastos hay? Pues bien, nos dice que hay un handling, es decir, la mercancía se manipula en los puertos de Barcelona y de Los Ángeles. Y eso supone que hay 96 euros en el puerto de Barcelona y 120 dólares en el puerto de Los Ángeles. Ya estamos teniendo aquí el mismo problema que teníamos antes, y es el tema de la unicidad de la moneda. Yo he de unificar criterios y he de saber si le he de dar el presupuesto a mi cliente en euros o en dólares. Con lo cual, como yo a mi cliente, si le hago un presupuesto TDP, le tengo que cobrar todo, lo que a mí me cuesta en euros, lo tendré que pasar a dólares para pasárselo a mi cliente, ¿verdad? No le puedo decir, mira, yo no puedo sumar euros con dólares. No da nada. Sumando euros y dólares no da nada. Lo mismo que sumo manzanas y naranjas. No dan nada. Pues eso es lo mismo. Yo tendré que convertir los euros a dólares o los dólares a euros y pasar el presupuesto en una única moneda. Además, me dice el enunciado también, en este caso aquí me lo está diciendo, que el transporte marítimo desde Barcelona hasta Los Ángeles es de 13.875,83. ¿Vale? Y continuamos. Vemos que tenemos desordenados los conceptos. Es decir, a mí el operador logístico me lo ha dado desordenado. Y me ha dicho, mira, el THC, el handling, tanto en Barcelona como en Los Ángeles, cuesta 96 y 120. El transporte marítimo cuesta tanto. La ubicación de la mercancía en el contenedor en Novelda, la ubicación de la mercancía en el contenedor en Novelda, eso cuesta 155 euros. Es lo que a mí me da el operador logístico. ¿Vale? El traslado del contenedor desde Novelda hasta el puerto de Barcelona, eso me da 1.465. Repito, es el presupuesto que a mí me da por cada concepto el operador logístico. Resulta que, claro, la mercancía no va a entrar en Estados Unidos si no va con su certificado de origen. El certificado de origen acredita el lugar del que procede la mercancía. Y generalmente las aduanas suelen poner muchos obstáculos si la mercancía no tiene con el certificado de origen, con lo cual esto significa que yo he de coger y desde un principio ya he de aportarle a mi cliente el certificado de origen.
venga a llevarse la mercancía a mi almacén o vaya a llevarse la mercancía y vaya a llevar la mercancía yo directamente a su almacén, a su destino. En cualquiera de los sitios, yo lo razonable es que le aporte el certificado de originalidad. Toma, llévate la mercancía, ¿vale? Precinto del contenedor en la aduana, por el agente de aduanas. ¿Qué significa esto? Pues bien, esto significa que cuando la mercancía viaja precintada, es más seguro porque hay una, entre comillas, autoridad, no es un inspector de aduanas, sino que es un agente de aduanas, que ha certificado que en ese contenedor va esta mercancía, ¿vale? Con lo cual le da cierta seguridad a la transacción. Bueno, pues el precinto del contenedor por parte de la agente de aduanas, eso me cuesta 45 euros. ¿Vale? Los derechos arancelarios de exportación. Ya, siempre hemos visto derechos arancelarios de exportación y de importación, pero es para darle sentido y coherencia a los ejercicios. Generalmente, cuando se va a exportar, no hay aranceles y no hay impuestos. Sí cuando se va a importar, ¿vale? Sí cuando se va a importar. Pero bueno, para darle sentido al ejercicio, hemos puesto aranceles de exportación y para darle sentido a las cláusulas. La carta de porte marítima, la que expide el dueño del barco y tal, con la mercancía que lleva, ¿vale? Pues 55 euros. El seguro del transporte principal, 265 euros. Los derechos de importación, es decir, la aduana de importación y otros aranceles, 2.526 euros. Una cláusula de seguridad de la mercancía en el puerto de Los Ángeles. Es decir, el ISPS, esto ha surgido también en algún momento de algún ejercicio, en uno creo, de los que se hizo por clase que está además en la plataforma. Es una cláusula de seguridad para garantizar que la mercancía pues está segura en el puerto, está vigilada. Entonces, por ese concepto se pagan 60 euros. Luego veremos que hay también un ISPS en el puerto de Barcelona. Esta cláusula que he puesto aquí, esta es nueva. Bueno, esta es nueva, quiero decir, nueva porque nos acaba de aparecer. El WS, el Winter Safe, significa que cuando estamos llegando a un puerto en el que las condiciones meteorológicas no son las adecuadas, puede haber un sobrecoste por ese concepto. Entonces, bueno, vemos aquí que por este concepto nos cobran 93 euros. ¿Vale? Pues bien, un concepto. Y claro, nuestra función es meter ese coste en cualquiera de las cláusulas que convenga meterlo, ¿vale? En la que tenga que ser. Dice carga, estiba y trincaje. El trincaje es la sujeción de la mercancía en el puerto de Barcelona. Pues bien, esos son 165 euros. Si os acordáis, antes hemos visto el ISPS, pero en el puerto de Los Ángeles. Ahora tenemos aquí el ISPS en el puerto de Barcelona. Y ese ISPS son 56 euros. ¿Vale? Bien, llega la mercancía a su destino y hay que coger, descargar y prepararla para el acarreo final para hacer llegar la mercancía desde el puerto de Los Ángeles hasta el domicilio del comprador. Bueno, pues nos dice el operador logístico nuestro que eso costará 120 dólares. Pensad que aquí estamos hablando por una parte de euros y por otra parte de dólares. Y eso luego lo tenemos que armonizar. ¿De acuerdo? Traslado del contenedor desde el puerto de Los Ángeles hasta San Diego, que es el domicilio del comprador. Bueno, pues ese traslado, desde el puerto hasta el domicilio del comprador, nos cuesta 1.067,91 dólares. Y tenemos un coste más, que es la descarga del contenedor en destino, en el domicilio del importador.
Y eso nos sale por $140. ¿Vale? Bien, ya hemos dicho al principio, recordad, lo hemos dicho por acá, que nos pedía el cliente dos presupuestos, uno en base a Sword y otro en base a DDP. ¿Vale? Bueno, pues ahora, además, aquí abajo nos dice que además de estos dos, de Sword y DDP, también quiere un presupuesto FCA Puerto de Barcelona. No es insignificante el hecho de que aparezca ahí Puerto de Barcelona. Ya veremos que el hecho de que ponga un sitio u otro también condiciona el significado de la cláusula. También quiere un presupuesto CCR en la terminal del puerto de Los Ángeles. También quiere otro presupuesto DAT, pero referido al domicilio del comprador. Y también quiere un presupuesto, y esto es nuevo, digo que esto es nuevo, porque esto es de 2020, se acaba de entrar en vigor. Antes, esto equivale a lo que antes era el DAP, pero ¿qué significaba el DAP? Recordémoslo, el DAP significaba entrega en terminal, ¿verdad? Y el DPU significa, entrega en terminal, y se diferenciaba del DAP con P, en que en DAP la mercancía está descargada. Recordemos. Es decir, la diferencia entre DAT y DAT en P es que en este de aquí la mercancía ya se entregaba descargada, mientras que en este de aquí la mercancía se entregaba sobre el medio de transporte, es decir, la descarga corría de cuenta del comprador. ¿Vale? Vale. También la diferencia estaba en que en este de aquí, en DAT acabado en T, se entregaba en terminal, y acabado en P era en place, en cualquier sitio. Podía valer, incluida una terminal, ¿vale? Pero había una cláusula concreta que era para entrega en terminal, que era DAT acabado en T. Vale, pues eso ha sido sustituido en los Incoterms de 2020 por este otro, que es DPU. DPU, si os dais cuenta, también es entrega de mercancía descargada, descargada, en un lugar en concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes entregar en una terminal la mercancía descargada bajo DPU. ¿Vale? Lo que no puedes es entregar en una terminal mercancía descargada con DAT. Eso es imposible. Porque DAT es con la mercancía sobre el medio de transporte. Y en DPU es mercancía ya descargada de cuenta del vendedor. Bueno, pues visto esto, ¿alguna duda? ¿O continuamos con la solución? Juan. Sí. Soy Vicenta. Buenas tardes. Con respecto al DAT y al Delivery Place o al Delivery Terminal. Sí. A Terminals se dejan terminal. Sí. ¿Vale? Pero ¿se carga en el transporte local que va hasta el...? No, se descarga solamente. Se descarga la terminal y ya está. Ya está. Vale, en la otra es donde se carga en el transporte local del país de destino, entiendo. ¿Cuál es la otra? ¿Estás hablando de DAP? No, del DAP. En el DAP se entrega en el sitio que convengas, que lo pondrá en el place. Piensa que es Delivered at Place. El place es el sitio de entrega, pero se entrega sobre el medio de transporte y sin descargar. Vale. Y en terminal es en la terminal. Vale. Terminal es en la terminal. Y el place puede ser incluso una terminal, pero se entrega sobre el medio de transporte y sin descargar. Vale, ok, ¿vale? Ya está claro. Gracias. Muy bien, a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues vale. Continuamos entonces con la segunda parte. Bien. Bueno, a ver.
antes de continuar, os digo que como presuponía que esta sesión de hoy iba a ser más rápida que las anteriores, pues he preparado un segundo ejercicio también de Incoterms. Lo digo para que cuando acabemos con este, que sepáis que hay otro por ahí pendiente, ¿vale? Que no digan, ya vamos a ver. No, hay otro por ahí pendiente. Hoy tenemos doble castigo. Vale. Vamos a ver entonces cómo hemos resuelto esto. Primera cuestión. La primera cuestión que tenemos que ver es cómo nos organizamos. ¿Y cómo nos organizamos? ¿Por qué? Pues porque hay cosas que están en euros y cosas que están en dólares. Y lo tenemos que pasar todo en la misma moneda. Yo no puedo sumar una cosa con otra. Lo tengo que pasar todo en la misma moneda. Y para eso tengo un factor de conversión que es 1,09 dólares cada euro. Por tanto, cuando yo me encuentre con algo en euros, para pasarlo a dólares, multiplico por 1,09 y lo tengo en dólares. Si lo quiero pasar todo a euros, ¿qué es lo que hago? Pues cuando tenga algo en dólares, divido entre 1,09 y lo tengo en euros, ¿vale? Pero lo razonable es que cuando yo le presente la oferta a mi cliente americano, se la presente en dólares, ¿vale? No se la voy a pasar en euros. Por tanto, como nos dice aquí, tenemos que pasarlo todo a la misma unidad monetaria. Y en este caso, pues lo vamos a pasar a dólares. También podríamos haber cogido y haberlo pasado todo durante la operativa a euros y al final los euros multiplicarlo por 1,09 y ya los tengo en dólares. También es verdad, pero bueno, yo no lo he hecho así. Yo he ido pasando, cada euro lo he ido pasando a dólares. Vale. Lo segundo es cómo nos vamos a organizar. Porque claro, aquí podemos empezar a hacer operaciones y decir, bueno, si es Swordnos, este precio. Pero si es DDP, este precio. Y si es DAP, este precio. Pero claro, eso es confuso. Es mucho mejor verlo de forma sintética y verlo en forma de tabla. Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho? Pues hacer una tabla de doble entrada, en la que, por una parte, en las filas, ahora lo veréis, he puesto los conceptos y en las columnas, he ido poniendo los distintos Incoterms. Aquí he puesto los conceptos y aquí he puesto los distintos Incoterms. ¿Qué le correspondía a este concepto? ¿Le correspondía? Pues aquí he puesto el importe. ¿Qué le corresponde? Pues aquí he puesto el importe. Ese es el criterio que vamos a ver ahora. Y lo tercero, y lo dejo lo último, no porque sea menos importante, sino porque es lo más importante. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Es que el precio que le va a ofertar el proveedor, el precio que le va a ofertar Novelda Wine, que es el proveedor, al cliente, va a venir determinado por los costes que asuma el proveedor según la cláusula que se aplique. ¿Qué significa esto? Significa esto que, y ahora voy a minimizar un poco esto, significa esto que, dependiendo de la cláusula, el vendedor soporta unos costes, ¿es cierto? Sí. Pues en función de esos costes va a ser lo que yo le voy a pedir de precio a mi cliente, según soporte más costes o menos costes, ¿vale? Es decir, si me dice, mira, déjame la mercancía en el muelle de Barcelona, vale, pues si la mercancía te la tengo que dejar en el muelle de Barcelona y corro yo con todos los costes hasta el muelle de Barcelona, yo te voy a cobrar el precio de la mercancía más todos los costes hasta el muelle de Barcelona, ¿verdad? No, déjame la mercancía en el puerto de Los Ángeles, ¿vale? Pues yo te voy a cobrar el precio de la mercancía más todos los costes hasta el puerto de Los Ángeles, ¿cierto? Sí, ¿no? Vale. Pues visto eso y entendido eso, repito, que esto es importantísimo. Si no, no podemos entender nunca la resolución del ejercicio. Vamos a ver, entonces, lo primero es lo que ya hemos dicho antes. Sabemos que la cláusula es Word, es el proveedor, es el cliente, esto lo he puesto mal, el que corre con todos los gastos. Es decir, esto estaría mal, sería el cliente, desde que la mercancía se sitúa en el almacén del vendedor. Es decir, que es
el cliente el que va al domicilio del vendedor y le dice, me llevo la mercancía, ¿verdad? Bien, ese es el concepto que tenemos de Edward. Vale, ¿qué le va a cobrar entonces ahí Novelda Wine? Es decir, el proveedor le va a cobrar el precio de la mercancía, ¿verdad? Vale. Pero además de eso, hemos partido antes de decir que es muy razonable que cuando alguien venga a llevarse la mercancía, aunque sea aquí a mi casa, a mi empresa, yo le dé ya el certificado de origen obtenido de la Cámara de Comercio, para que no se encuentre luego con obstáculos, que si tiene que venir aquí, correr con todos los gastos. Eso es, pero cuando digo que yo se lo dé ya, se lo doy y se lo cobro, evidentemente. O sea, no se lo doy y se lo regalo. Aquí no se nos regala a nadie nada. Es decir, yo la mercancía la tengo en mi almacén y te saco el certificado de origen, que no tengo que hacer nada especialmente, sino me meto en una página que tiene la Cámara de Comercio, que es el trámites, y en esa página yo cojo y saco el certificado de origen, ¿vale? Bien. Por tanto, el precio de la mercancía, ¿cuál es? Hemos dicho que eran 16.800 botellas a 4,60 euros. Por tanto, si yo multiplico eso, me da 77.280 euros, ¿verdad? Bien. Por tanto, si el precio que yo le pongo es Word, yo le voy a cobrar 77.280 euros y, repito, lo razonable es que yo, cuando le entrego la mercancía, se la entregue ya con el certificado de origen. Recordad que antes hemos dicho que el certificado de origen valía 42,50 euros. Pero claro, lo estamos pasando todo a dólares. Recordad también que esos son dólares. Yo no voy a sumar euros con dólares, con lo cual, ¿qué hago? Multiplicar 42,50 por 1,09 y eso me da 46,33. Si yo sumo los 77.280 con los 46,33, me dará el precio que le voy a ofertar a mi cliente, es Word, 77.326,33. ¿Tenemos claro eso? ¿Hay alguna duda ahí? Juan, perdona otra vez. El enunciado está en euros, 4,60 euros la botella. No, 460 dólares. 4,60 dólares. Vale. El enunciado de transporte que hicimos en la primera sesión ya te decía 460 dólares. 4,60 dólares. Sí, es que empecé un pelín más tarde. Venía de trabajar, empecé un pelín más tarde y me había perdido ahí. Vale, ya está. Está en dólares entonces. Está en dólares, sí. Por eso ahí no hemos transformado nada. ¿Vale? Vale, ok. ¿Podemos continuar? Sí. Vale. Sí. ¿Nos acordamos que el operador logístico nos ha dicho que de llevar la mercancía desde el domicilio de Novelda Wine, desde Novelda hasta San Diego, nos cobraba 20.500? ¿Nos acordamos de eso? A ver, que si no nos acordamos, lo ponemos aquí de nuevo y vemos que teníamos 3 ofertas. ¿Vale? Y hemos dicho, nos quedábamos, evidentemente, con la que nos ofertaba el operador logístico, que eran 20.500 euros. Vale. Si ahora continuamos y el cliente me está pidiendo un precio en DDP, ¿qué es lo que hago yo? Yo le sumo al precio de la mercancía, le sumo los 20.000, que son 77.280 dólares, le sumo los 20.500 dólares, y eso me va a dar un total de 97.780 dólares. Sumando esos dos conceptos. Ya tengo el precio DDP. ¿Tenemos claro eso? ¿El precio de DDP lo tenemos claro? Sí, pero una pregunta. Sí. Vale. A ver, mira, el certificado de origen no lo tiene que pagar siempre la empresa. A ver, te oigo fatal, perdona. Ya, no sé qué me pasa. ¿Me oyes mejor ahora? Sí. ¿El certificado de origen no lo paga siempre el vendedor? El certificado de origen no lo paga el vendedor. Lo saca a ver, el vendedor no paga nunca nada. Vale, cuando el vendedor no paga nunca nada. Lo que pasa es que el vendedor saca el certificado de origen y se lo cobra al comprador, en cualquiera de los casos.
Vale, perdona. La empresa, el Novelda White, ¿no tendría que pagar el certificado de origen? ¿O ya va incluido en el precio del trío No, no, no. operadores? No va incluido en el precio. A ver, va incluido en el precio del operador logístico de los 20.500. Vale, vale, vale. Yo pensaba que eso siempre lo pagaba la empresa que... Vale, vale. No. O Esa era sea, mi duda. si yo te ofrezco a ti 16.800 botellas a un precio de $4,60 la botella, yo te estoy ofreciendo el precio de la mercancía, no te estoy ofreciendo para nada diciendo, y aquí va incluido el certificado de IVA. No, no, yo te estoy ofreciendo el precio de la mercancía, ¿vale? Solamente el precio de la mercancía. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Vale, continuamos, ¿vale? Vale, pues si ya tenemos claros estos dos conceptos, el de S-Word y el de DDP, vamos a pasar a los demás. Y veis que para los demás lo que he hecho ha sido hacerme una tabla, como os he dicho, una cuestión de organización de doble entrada, en la que lo primero que he hecho ha sido poner el precio de la mercancía. Es decir, yo tengo que el precio de la mercancía en origen son 16.800 botellas a $4,60 la botella. Eso, como ya está en dólares, me da $77.280. Y eso lo pongo aquí arriba. ¿Qué es lo que he hecho? Poner las cláusulas. Las cláusulas que a mí me pide mi comprador. Me pide S-Word, me pide DDP, me pide S-Word, me pide DDP y luego me pide FCA, CCR, DAC y DPV. ¿Correcto? Entonces yo lo que he hecho ha sido... Pero claro, el precio de la mercancía es cierto que me lo va a tener que pagar el comprador en cualquier cláusula. Y no queda duda, ¿verdad? No hay ninguna cláusula del mundo en la que quede absuelto el comprador de pagarme el precio de la mercancía. Por tanto, el precio de la mercancía yo lo pongo en todas. ¿Vale? Certificado de origen de la Cámara de Comercio. Vemos que lo tenemos aquí. Certificado de origen de la Cámara de Comercio. Que me costaba 42,50 euros. Como lo tenemos que transformar a dólares, multiplico por 1,09, me da 46,33 dólares. Y hemos dicho que, claro, lo razonable es que el certificado de origen yo se lo tenga ya preparado al comprador cuando viene a mi empresa. Por tanto, en cualquier cláusula también, en cualquier cláusula, va a aparecer como que yo le cargo el certificado de origen. ¿Sí? Vale. Y seguimos con los conceptos, aquí dándole ya un poco de ordenación. Recordemos que mi operador logístico me los ha dado desordenados. Yo lo que he hecho ha sido más o menos coger y ordenarlos, tal y como se van presentando. Vale. Después, a continuación, ¿qué pasa? Mi operador logístico me ha dicho, mira, coger y colocar la mercancía en el contenedor en Novelda, eso sale por 155 euros. Digo, vale, ¿y eso en dólares cuánto es? Y lo calculamos y me sale 168,95. Pero no es verdad que si el cliente viene a mi empresa y me dice, dame un precio S-Word, yo le doy todas las cajas y le digo, llévatelas con el certificado de origen. Él es el que se encargará de coger y llevárselas como sea, o en un contenedor o como sea, ¿verdad? ¿Vale? Por tanto, yo le digo, mira, ahí tienen los palets, llévatelos. Por tanto, yo, la disposición de la mercancía en el contenedor, esto no se lo cobro. Pero no se lo cobro, ¿por qué? Porque no se lo hago. No se lo hago. No se lo hago. Sí que se lo hago si me está pidiendo un precio FCA. Y evidentemente de aquí hacia adelante. ¿Por qué? Porque si me dice, recordemos lo que me estaba pidiendo el cliente. El cliente me estaba pidiendo un precio FCA Puerto de Barcelona. Claro, yo para llevar la mercancía FCA Puerto de Barcelona. Yo para llevar la mercancía al Puerto de Barcelona tengo que acondicionarla en el contenedor, si no, no la puedo llevar al Puerto de Barcelona.
¿Qué significa eso? Significa eso que este concepto de aquí, yo, si es FCA Puerto de Barcelona, se lo tengo que cobrar, evidentemente, al cliente. Se lo cobro aquí, se lo cobro en CFR, se lo compro en DAC, se lo cobro ya en todos los demás. ¿Me vais siguiendo, no? Vale, entiendo que sí. ¿Y qué pasa con los derechos arancelarios de exportación? ¿Hasta dónde o desde cuándo el vendedor tiene que soportar los derechos arancelarios de exportación? Desde las cláusulas F, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues tenemos que estos derechos arancelarios de exportación, que son 75 euros, que transformados son 81,75 dólares, aquí no le cobro nada. Aquí, evidentemente, en el Word no le cobro esto. Pero cuando ya me voy a FCA, en las cláusulas F, C y D, los derechos arancelarios de exportación ya los soporta el vendedor. Como los soporta el vendedor, se los carga el comprador en el precio de venta. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que estos dos conceptos de arriba los tenemos claros, a continuación tenemos con que la mercancía tiene que ser llevada desde Novelda hasta el puerto de Barcelona. Y eso nos ha dicho el operador logístico, que eso cuesta 1.465 euros. Recordemos que todo eso lo tenemos en los datos. ¿Lo veis aquí? Es decir, no son conceptos que esté sacando ahora nuevos, del enunciado aparecen. Entonces, eso aparece en el enunciado de ahí. Vale. Pues esos 1.465 euros que transformados en dólares serían 1.596,85. ¿Cuándo cobra el vendedor o cuándo soporta el vendedor el acarreo inicial? Lo soporta a partir de las cláusulas F, ¿verdad? Por tanto, en F, en C y en D, ese acarreo inicial que soporta el vendedor se lo tendrá que cargar al comprador. ¿Vale? Bien. Resulta que llega al puerto de Barcelona y en el puerto de Barcelona la mercancía se precinta. Y claro, resulta que a mí el operador logístico me ha dicho, mira, lo primero que hacen en el puerto de Barcelona es cuando llega la mercancía, tú no la vas a dejar ahí el contenedor abierto para que cojan y te lo vacíen. El contenedor se precinta. Y se hace una lista de bultos que dice, tiene tantos objetos y tal, ¿no? Una declaración tuya, ¿vale? Bueno, pues resulta que esos 45 euros que me dice a mí el operador logístico que le cobran, o que cobran, transformado en dólares, son 49,05. Esos 49,05, ¿cuándo se van a producir ese coste? Ese coste se va a producir cuando la mercancía, cuando el contenedor llega al puerto de Barcelona, antes de embarcar. Antes de embarcar. No se va a quedar allí el contenedor abierto. Entonces, esos 45 se producen ahí. Por tanto, en FCA se produce el coste. ¿Vale? Bien. Más cosas. Carta de porte marítima. El documento de transporte. La carta de porte que vosotros visteis en PIA. De toda la vida. Bueno, pues la carta de porte marítima, que son 55 dólares, transformado a euros son 59,95, se paga cuando la mercancía se va a embarcar. O sea, no se paga en el puerto, sino cuando la mercancía se va a embarcar. Por tanto, se paga ya en CFR. En CFR, si tú contratas bajo CFR, el vendedor, cuando digo tú, comprador, el vendedor va a soportar el pago de la carta de porte. Con lo cual, luego que sepas que te lo va a cargar a ti. La manipulación en el puerto. La mercancía en el puerto de Barcelona
no solamente llega allí, sino que además hay que coger el contenedor y hay que cargarlo en el barco. Bueno, pues esa carga en el barco y esa manipulación del contenedor, eso cuesta 96 euros, que transformado a dólares son 104,64. ¿Eso cuándo se produce? Pues eso se produce aquí, cuando la mercancía se va a embarcar. Y podemos pensar, a ver, pero también se puede producir en FCA, ¿no? Es decir, también se puede producir en el momento en el que tú depositas, vendedor, depositas la mercancía y llegas al puerto y te dicen, vale, deje usted la mercancía ahí. Y tú dejas la mercancía y te dicen, vale, me tiene usted que pagar 104,64 de manipulación, de handling. Y yo digo, vale, y lo pago en este momento. Sí, esto podría ocurrir, pero mi operador ya me ha dicho a mí que no ese es el momento en el que se origina el coste, sino que el coste se origina aquí. O sea, que el puerto de Barcelona te cobra el coste en el momento que la mercancía se manipula para embarcar. ¿Vale? Es decir, cuando tú llegas allí y dices, mira, me llevo la mercancía que está en tal contenedor, número no sé qué, tal y cual. Y dicen, vale, vamos a cargarla. La cogen, la cargan y dicen, me tiene usted que dar no sé cuánto. ¿Vale? Esos 104,64, a partir de ahí, el coste existe. Mientras está la mercancía en el puerto de Barcelona, resulta que está bajo vigilancia y hay una tasa a pagar por eso, el ISPS. Bueno, pues son 56 euros que convertidos a dólares son 61,04, ¿vale? Eso, ¿por qué se origina aquí y no se origina aquí, en FCA? Porque perfectamente podía ocurrir que cuando llega la mercancía al puerto de Barcelona dicen, deje usted la mercancía ahí. Mire, me tiene usted que pagar 61,04 de ISPS. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Pero ¿qué ocurre? Que la tasa de seguridad del ISPS está en función del tiempo que vaya a permanecer allí la mercancía. Entonces, si tú le dices, mira, dejo aquí la mercancía que pasado mañana va a venir el cliente mío americano y se la va a llevar, ¿vale? ¿Qué pasa si la mercancía en lugar de estar 2 días está 4 o está 5? Pues que tiene un suplemento de ISPS, ¿vale? Por tanto, lo más razonable es que ese sobrecoste o ese coste vaya aquí. Vaya aquí y no vaya aquí. Pero de todas formas, ¿eso quién lo sabe? Eso lo sabe el operador logístico. Sabe en el momento que se cobra cada uno de los costes. Y por qué se cobra, ¿vale? Carga, estiva y trincaje de la mercancía en el puerto de Barcelona. Es decir, el pago de los estibadores. Hay que coger y pagar la carga en el barco y hay que pagarle al estibador pues para que diga, mira, este no puede ir aquí, sino que tiene que ir aquí abajo y a aquel lado de allá tiene que ir en proa porque resulta que aquí hay mucho peso ya, tiene que ir a aquel lado de allá, ¿vale? Bueno, pues eso teníamos que eran 165 euros que convertidos a dólares se nos convierte en 179,85. Y eso, ¿cuándo se origina? Pues se va a originar cuando la mercancía vaya a cargarse en el barco. Evidentemente en la cláusula C. No en la cláusula F, sino en la cláusula C. Vale. Transporte principal entre Barcelona y Los Ángeles. Recordemos el tema del transporte principal. Recordemos que el transporte principal solamente lo soporta el vendedor a partir de las cláusulas C. Solamente lo soporta el vendedor a partir de las cláusulas C. Es decir, que esta es una E, esta es una F, esta es una C. Por tanto, ya he perdido aquí, a partir de este momento será cuando se soporte por parte del vendedor el transporte principal. Por tanto, en las C y en las D, ¿verdad? El transporte principal lo soporta el vendedor en las C y en las D. Lo soporta y luego se lo carga al comprador, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Vale.
llega la mercancía al puerto de Los Ángeles, ¿eh? Y allí también hay una manipulación de la mercancía, ¿eh? El handling de allí. Y eso nos viene ya dado en el enunciado que eso eran 120 dólares. Pues no hay que transformar nada, lo tenemos en 120 dólares. ¿Eh? Pero claro, como la mercancía ya está allí en el puerto de Los Ángeles, ¿eso nos va a afectar a la C? No, si la mercancía ya está allí. Yo ya he llegado allí la mercancía y tal, y la he dejado. El vendedor ya ha llegado la mercancía y la ha dejado. ¿Eh? Por tanto, a partir de la cláusula D, va a ser cuando el vendedor va a soportar este handling. ¿Eh? No en la C, no en esta de aquí, sino en la D. ¿Eh? Por tanto, por eso la ponemos aquí, ojo, en la D, más en la otra D, más en la otra D. ¿Eh? Que aquí tenemos más Ds. ¿Vale? Bien. Y vamos a continuar. La tasa de seguridad, ¿os acordáis que hemos visto una tasa de seguridad en el puerto de Barcelona? Ocurre lo mismo si yo quedo en que voy a llevar la mercancía hasta el puerto de Los Ángeles. Si quedo en que voy a llevar la mercancía hasta el puerto de Los Ángeles, y resulta que allí hay un handling también, es decir, se paga, se pagan 120 euros de nuevo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ahí lo que va a ocurrir es que en las cláusulas D de aquí, que yo contrate bajo D, se va a soportar esos 120 euros que a mí luego me tendrá que reintegrar el comprador. ¿Vale? Y continuamos. La tasa de seguridad del puerto de Los Ángeles, los 60, creo que nos habíamos quedado por aquí, he vuelto a repetir otro, pero bueno, me da igual. La tasa de seguridad, el ISPS es lo mismo de antes. Cuando la mercancía llega al puerto de Los Ángeles, si está bajo una cláusula D, voy a tener que pagar ese ISPS. Si está en una C, no. Si está en una C, le estoy llevando ahí, todavía no he depositado la mercancía. Si yo estoy en CFR, estoy llevando la mercancía solamente hasta el puerto. Es mi cliente el que a partir del momento que yo lo dejo allí se encarga de recogerla. Por tanto, ha de ser él el que la soporta. Si estoy en una D, sí. ¿Vale? ¿Vale? Vale, voy a hacer una paradita porque os estoy diciendo muchas cosas, a ver si tenéis alguna duda o no. Venga, preguntadme cosas. ¿Lo tenéis todo claro? ¡Qué bien! A ver, reconozco. Este ejercicio es muy completo, Es decir, tiene cláusulas raras, extrañas y demás. Juan. Sí. Dime. Hola, Sencar, mi pregunta es, en la cláusula FCA, a ver, tú cargas para el acarreo inicial. Sí. Pagando la aduana, el vendedor, ¿no? Sí. La aduana de exportación, ¿no? Sí. ¿Por qué pones el precinto? He visto que has puesto el importe del precinto. ¿Eso no es cuando ya está en el puerto? No. Sí, lo he puesto, es cierto. Claro, pero es que es FCA Puerto de Barcelona. ¿Te acuerdas el concepto de FCA? Mira, si nos vamos aquí al enunciado, Sí. te dice FCA Puerto de Barcelona. Es decir, tú llevas la mercancía al puerto de Barcelona y tienes dos opciones. Te dejas el contenedor abierto, opción 1, o lo precintas. Como lo vas a tener que precintar sí o sí, lo normal es que cojas y lo precintes ya de principio, en FCA. Entonces yo cojo, precinto el contenedor y se lo cargo luego. Pero la carga no llega al puerto, ¿no? ¿Cómo que no? Si te dice FCA, pero la carga no llega al puerto. ¿Cómo que no? El contenedor sí. La cláusula es FCA Puerto de Barcelona. Esa es la carga inicial. La carga inicial es desde Novelda.
hasta el puerto de Barcelona. La cláusula es FCA, puerto de Barcelona. Es decir, yo cojo la mercancía, vendedor, cojo la mercancía, y te la dejo en el puerto de Barcelona. ¿Vale? Es la cláusula. Juan. Pero sería igual, sería el que corresponde al almacén del vendedor. No es lo mismo. A ver, tú, el concepto de FCA tienes dos conceptos. FCA, almacén del vendedor, opción 1, ¿vale? O FCA, punto intermedio. Sí. Estamos en el segundo concepto, FCA, punto intermedio. El punto intermedio da la casualidad que es el puerto de Barcelona. ¿Vale? Claro. Vale, porque el comprador lo ha hecho así, ¿no? No, porque el No me aclaro muy bien con eso. vendedor lo ha pedido así. El vendedor le ha dicho, yo quiero que me des un presupuesto FCA, puerto de Barcelona. ¿Vale, Encarni? ¿Entiendes o no? Y si fuera almacén del vendedor, no tendría. Y si fuera almacén del vendedor, no tendría recinto, solo la carga para la carrera inicial. No. Si es almacén del vendedor, la mercancía, si es almacén del vendedor, quien se lleva la carga del almacén es el comprador. Por tanto, el comprador, cuando llega al puerto de Barcelona, que se la precinte. ¿Entiendes? Vale, tú cargas y el comprador se lleva el camión. Es eso, ¿no? Claro. Sí, sí. Vale. Le cargas la mercancía en el camión y él se lleva el contenedor en el camión. Y él, cuando llegue con el contenedor al puerto, que se la precinte. ¿Vale? Vicenta, dime. Nada, es a propósito de lo que decía la compañera, porque yo tengo aquí, me he hecho un resumen y pone que si en la segunda opción del FCA pone que el vendedor es responsable de los costes y riesgos hasta que la mercancía está a la disposición del transportista del comprador, que entiendo que es el barco que está en el puerto de Barcelona. Claro. Es sí, por eso. Sí. Vale, vale, o sea, el transporte principal en este caso es el barco. Por eso preguntas, porque lo dejas dentro ya preparado para cargarlo en el barco. Claro. Ok. ¿Vale? Vale. Continuamos. Bien. El seguro lo hemos visto. Bien. En el puerto de Los Ángeles, recordemos aquí, me cobraban una cláusula WS. Es decir, esa cláusula, recordemos que era para permitir, digamos, el manejo de la mercancía bajo condiciones climatológicas adversas. Eso se suele dar sobre todo en invierno, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si esa cláusula es allí, en el puerto de Los Ángeles, solamente será cuando me pida un presupuesto DAC. El presupuesto, las cláusulas D, ¿qué supone? Entrega de la mercancía en destino. Quiero decir, con esto que cuando me pida una cláusula bajo DAC, bajo DPU o bajo DDP, en esa condición será cuando yo le cobre el concepto del Winter Fluctuate. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos a ver más cosas. Nos conviene tener en cuenta que, y vamos a volver al enunciado, ya hemos visto que es FCA Puerto de Barcelona. Hemos visto que es, nos pedía DAP, almacén del comprador, domicilio de American Customer, que es el comprador. DPU, terminal del puerto de Los Ángeles. DPU, terminal del puerto de Los Ángeles. Claro. Esta de aquí, DPU del terminal del puerto de Los Ángeles, quiere decir entrega en un lugar en concreto la mercancía descargada ya en el puerto de Los Ángeles. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ocurre aquí que
tenemos un gasto que es disposición del contenedor para el acarreo final. Vamos a ver. Y eso cuesta $120. Esos $120, ¿cuándo se le van a cobrar o cuándo se los voy a cargar yo porque me los hayan cargado a mí previamente? Cuando sea bajo DAT o cuando sea, ya no me vais a permitir que lo quite, pues ya no lo vemos, o cuando sea bajo DDP. ¿Vale? ¿Por qué bajo DDP? ¿Y por qué no bajo DPU? Porque hemos dicho que DPU, en este caso, y volvemos de nuevo aquí, al enunciado, para que quiero que lo entendáis bien, DPU me está diciendo que la entrega es en la terminal del puerto. Cuando yo dejo la mercancía descargada en la terminal del puerto, ha acabado mi responsabilidad y mi coste. Por tanto, ¿qué tengo que ver yo con la preparación de la mercancía para el acarreo final? Absolutamente nada, ¿no? Yo no tengo que preparar la mercancía para el acarreo final, yo la dejo ya en el puerto. Sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Sabemos de lo que estoy hablando. Ahora bien, pensemos en una cosa, que no sé si nos habíamos dado cuenta. ¿Teníamos alguna cláusula hasta ahora en la que la descarga en el almacén del comprador la pagara el vendedor? Luego se la cobrara, claro, pero la pagara el vendedor. ¿Tenemos alguna cláusula así? ¿Teníamos alguna cláusula así? No teníamos ninguna, os lo anticipo yo ya. Es decir, con DAC, como la entrega era en terminal, la mercancía se entregaba en una terminal, o sea, en un puerto, en un aeropuerto, en un hub, en un terminal de transporte terrestre. En DAP la entrega en un punto concreto, pero la mercancía era sin descargar. Y DDP, la mercancía sí que se entregaba en el domicilio del comprador, pero era sin descargar también. Con lo cual no había ninguna cláusula en la que la mercancía fuera descargada. Pero imaginar por un momento que esta cláusula que hemos llamado aquí, bueno, que hemos llamado, no nosotros, parece que el nombre lo hemos puesto nosotros, DPU, fuera DPU domicilio del comprador. Si fuese DPU domicilio del comprador, ¿qué pasa? Que la mercancía llega hasta allí, hasta el domicilio del comprador, y hay que descargarla, porque, recordemos, descargada. ¿Verdad? Por tanto, ya sí que tenemos una cláusula, en la que puede llegar la mercancía hasta el domicilio del comprador y hay que descargarla, que es DPU. Pero claro, ¿eso quiere decir entonces que DPU tiene más costes que DDP? Porque en DDP no se descarga la mercancía del contenedor y en DPU sí. No, porque recordemos que en DDP los trámites aduaneros de importación los soporta el vendedor y en DPU no. ¿Vale? No estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de algo totalmente distinto. Ahora sí que existe la posibilidad de que tú la mercancía la lleves hasta el almacén del comprador y que la mercancía resulte que se tenga que descargar sin pago de aduana de importación, claro, evidentemente, porque si es bajo DDP, la mercancía es sin descargar, pero si es con DPU, la mercancía es sin derecho de importación. ¿De acuerdo? Lo digo para que lo tengamos en cuenta. Bueno, por tanto, recordemos, no hemos puesto aquí, en los 120 euros en DPU, porque recordad que era DPU la terminal del puerto y estamos preparando la mercancía para llevárnosla. No tiene nada que ver aquí, pero nada que ver aquí, en este caso, el vendedor. Mi responsabilidad como vendedor acaba cuando dejo la mercancía en el puerto. A partir de te la tienes que preparar, te la preparas tú, comprador, y te la llevas tú. ¿Vale? Vale. Traslado de la mercancía desde el puerto de Los Ángeles hasta San Diego. ¿Qué es lo que pasa con el traslado de la mercancía del puerto de Los Ángeles hasta San Diego? Bueno, pues que cuesta 1.067,91. Pero claro, ocurre que en DAC esto
habrá que, como lo pago yo, vendedor, se lo cobro. En DDP también, pero en DP1 no. ¿Por qué en DP1? Porque es en terminal. Yo la mercancía, mi responsabilidad en cuanto a costes y riesgos acaba cuando la mercancía está en la terminal. Por tanto, ¿qué tengo que ver yo con el traslado del vendedor? Con el traslado de la mercancía desde la terminal hasta el domicilio del comprador. Nada. ¿Eso qué quiere decir? Que este coste de aquí yo no lo soporto. ¿Vale? Por ese concepto, ahí no aparece ningún coste. Bien. Descarga del contenedor en destino. Me podéis decir, pero si has dicho antes que en DPU la mercancía es descargada. Sí, pero es que el concepto de DPU aquí es en terminal. Y estamos hablando de descarga de la mercancía en destino, en el almacén del comprador. No hay absolutamente ningún gasto, a excepción de DPU, almacén del comprador, que conlleve la descarga el gasto de la descarga de la mercancía. ¿Vale? Por ese concepto, aquí, bueno, por ese concepto aquí, en la descarga, el contenedor en destino, que es el almacén del comprador, si os dais cuenta, aparece toda la fila aparece sin coste. ¿Vale? Porque no hay ningún concepto. Podría haberlo, podría haber lo que es DPU. Recordemos, DPU sí que cabe la posibilidad de que sea entrega en domicilio del comprador con descarga incluida, pero no es el caso. Bien. Y por último, derechos arancelarios de importación e impuestos, que son 2.526 dólares. ¿Cuál es la única cláusula en la que soporta el vendedor estos costes? En DDP, ¿no? En ninguna de las otras. Bueno, pues cogemos y lo ponemos aquí, en DDP. ¿Vale? Bien. Todo esto, todos estos costes que nos ha dado el operador logístico y que nosotros los hemos ido colocando estratégicamente, significa que si yo le tengo que dar un precio a mi cliente, un precio Edward, le cobro 77.280, 77.280 más 46,33, que es lo que hemos dicho antes, ¿vale? Y eso nos daba 77.326,33. Si el precio es DDP, recordemos que nos salía 97.780 y da la casualidad, a ver, no da la casualidad, lo he cuadrado yo para que viera, ¿vale? Es la suma de todos estos costes, la suma de este coste más este coste más este coste más este coste más todos, todo eso da 97.780 en DDP y 77.326,33. ¿Qué es lo que hemos dicho antes? Si nos acordamos, 77.326,33 y 97.780. Es decir, que son los 77.280 del precio de la mercancía más los 20.500 de los costes que nos ha pasado el operador logístico por todo. Es decir, que todos estos costes de aquí, de esta columna, a excepción del precio de la mercancía, claro, todos esos costes suman 20.500, que es lo razonable. Y si resultara que yo le tengo que ofrecer un presupuesto FCA, bueno, pues como aquí ya tengo lo que yo tenía que meter en FCA, pues le diré, mira, tu presupuesto FCA son 79.222,93 dólares. Y si el presupuesto es CCR, pues como aquí tengo metido todo lo que entra en CCR, tu presupuesto son 93.504,24 dólares. Y si el presupuesto es DAP, con P, pues tu presupuesto son 95.254. Y si el presupuesto es DPU, tu presupuesto son 94.066,09. Sí, y recordemos que casualmente nos va a dar menos en DPU que en DAP, aunque tenga que ir después, porque recordemos que hay costes que no entraban en el DPU, como son el tema del acarreo final y el tema del traslado, porque la entrega en este caso era en terminal. Y ya hemos visto el caso en el que fuese DDP. ¿Vale? ¿Preguntas? Venga.
Si no hay preguntas, nos vamos al segundo, ¿eh? Es una amenaza. ¿Vale? Podemos pasar entonces al segundo ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Pues en el segundo necesito vuestra colaboración. Es decir, no solamente hablo yo, sino también vosotros. ¿Eh? Vale. Bueno. Estáis viendo una pantalla nueva, supongo, ¿verdad? Si no es así, pues que alguien descuelgue el micrófono y que me diga algo. Veis que va también sobre los 5 test, evidentemente, porque es de lo que va esta semana. Y son preguntas que estamos haciendo. Si compras Fast Miami, ¿se paga el transporte marítimo? Aquí tenemos que tener en cuenta cosas siempre. ¿En qué posición estoy? Que estoy en la posición de comprador y si pago o no pago. Entonces, esas son las preguntas. O sea, si compro, ¿pago el transporte marítimo? FAST es una cláusula marítima, ¿verdad? Exclusivamente marítima. Por tanto, si compro, ¿pago el transporte marítimo? Se admiten respuestas. Sí. A ver quién me ha contestado. Sí. ¿Quién? Sí. ¿Quién ha contestado? ¿Quién? María Ángeles, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque aquí lo pone que si, a ver, que el vendedor deja la mercancía en el puerto de embarque y el comprador paga el resto. Bueno, paga el resto de gastos. Vale. Estamos hablando del transporte principal, ¿verdad? ¿A partir de cuándo paga? Recordemos, estamos comprando y estamos hablando del transporte principal. ¿A partir de cuándo paga el vendedor el transporte principal? A partir de las cláusulas C, ¿no? En C y en D. Y estamos en una cláusula F. Si estamos en una cláusula F, el vendedor no lo soporta. Si no lo soporta el vendedor, ¿quién lo soporta? El comprador, ¿verdad? Evidentemente, no queda más remedio. Bueno, y a continuación, tenemos, a ver, esto lo colgaré también, claro, que sí, porque el transporte principal lo paga el comprador las cláusulas E y F, ¿verdad? Ya hemos dicho que el vendedor las paga en las C y en las D. Vamos a la siguiente pregunta. Seguimos pensando siempre en la posición. Estamos comprando bajo DDP. Si compras en condiciones DDP Tarragona, pagas tú el transporte, se está hablando del transporte hasta Tarragona. DDP Tarragona, Tarragona es un lugar de entrega. Claro. Sí que, claro que. Soporta todo. Soporta. El que compra, dices, a ver, estamos comprando, a ver si me entiendo. Sí. No lo paga el vendedor. Estamos comprando. Claro, entonces lo paga el vendedor. Estoy al revés en la línea. ¿Vale? Sí, estaba al revés. Es importante saber en qué posición estamos. Si estamos como comprando o vendiendo, ¿vale? Y hay que tener en cuenta 3 cosas. Si compro, si vendo, la cláusula en la que estamos y a qué concepto estamos hablando. ¿Vale? O sea que precisamente era todo lo contrario de lo que estabas pensando. Estaba totalmente al revés. Sí, por eso digo que. Sí. Vale, por tanto, la respuesta es que no, lo paga el vendedor paga el transporte principal en las cláusulas C y D. ¿Vale? Vamos a la siguiente pregunta. Si vendes, posición, venta, cláusula, FOB, Valencia, ¿pagas el transporte marítimo? No, lo paga el comprador. A ver, ¿quién es ese? ¿Quién ha dicho eso? José. José, creo que lo paga el comprador, ¿no? José Manuel, sí. Lo paga el comprador, efectivamente. ¿Vale? A ver,
decía, si vendes Spot Valencia, ¿verdad? Que pagas por el transporte marítimo, recordemos que solamente el transporte principal lo paga el vendedor en las cláusulas C y D y estamos en una F, ¿no? Por tanto, no lo paga el vendedor, lo paga el comprador, ¿verdad? Muy bien. Vale, lo paga el comprador. El vendedor paga el transporte principal en las cláusulas C y D. ¿Vale? Si compras CPT Barcelona, ¿pagas el transporte principal? Compras CPT Barcelona y pagas el transporte principal. La pregunta es, ¿pagas el transporte principal si compras bajo CPT? Estás comprando bajo CPT y transporte principal. ¿En qué cláusulas paga el comprador el transporte principal? En las E y en las F, porque el vendedor las paga a partir de las C, ¿no? El vendedor no paga el transporte principal a partir de las C, en las T y en las D. ¿No estás comprando bajo CPT? Por tanto, si estás comprando bajo CPT, no pagas el transporte principal. Es una cláusula C, la paga el vendedor. ¿Sí? Vale. Vale, hago aquí una afirmación. La única diferencia que hay entre S-Word y Free Carrier, almacén del vendedor, hoy vendedor, he puesto vendedor, es que en esta última la aduana de exportación la paga el vendedor. Repito, la afirmación. La única diferencia que hay entre S-Word y Free Carrier, almacén del vendedor, es que en esta última la aduana, en Free Carrier, la aduana de exportación la paga el vendedor, mientras que en S-Word no. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Yo creo que es falso. A ver, Alejandro, ¿por qué es falso? Porque está incluida en las dos. No. En S-Word la aduana de exportación la paga el comprador y en Free Carrier la paga el vendedor. A ver, ¿quién dice que es verdadero? Marina dice que es verdadero. Así luego por lío, tío. Nadie más se pronuncia. Bien, Sí, vamos a ver. Sí, sí. ¿Eh? Yo también creo que es verdadero. Laura también dice que es verdadero, ¿no? Vale. Bueno, mirad. Es falsa, ¿vale? Es falsa. Vaya. Recordar que hay dos diferencias entre S-Word y Free Carrier en almacén del vendedor. Una es la aduana de exportación, eso es verdad. La aduana de exportación es verdad que en Free Carrier la paga el vendedor y en S-Word la paga el comprador. La otra diferencia está en que la mercancía se entrega cargada sobre el medio de transporte en Free Carrier, mientras que en S-Word no. ¿Vale? Es decir, siempre hemos dicho que en S-Word lo que hace el vendedor, lo que hace el comprador es llegar al almacén del vendedor y él se carga su mercancía. Mientras que si está en Free Carrier y en el almacén del vendedor, cuando llega allí, la mercancía se la carga el vendedor al comprador. La mercancía está cargada ya en Free Carrier y en el almacén del vendedor, cosa que no es así en S-Word. ¿Vale? Son las dos diferencias que hay entre S-Word, almacén del vendedor, y Free Carrier, almacén del vendedor. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Vale. Continuamos. Bueno, aquí pongo que no es cierto y tal, ¿no? Si compras DDP Bilbao, ¿pagan los derechos de aduana de importación? A ver, vamos a volverlo a notar. Si compras DDP Bilbao, ¿pagan los derechos de aduana de importación? Y alguien puede pensar, ¿qué importación si es Bilbao? Ya, pero que a lo mejor la mercancía viene de Bélgica, ¿vale? Tú has comprado DDP, y la mercancía viene de Bélgica y viene de Bilbao, ¿vale? Es DDP Bilbao, ¿vale? ¿Pagan los derechos de aduana de importación? No, Sí. la paga el vendedor. La paga el vendedor, ¿verdad? La aduana de importación bajo DDP siempre la paga el vendedor. A ver, la paga el vendedor, aunque recordemos que eso luego lo soporta el comprador. Al final se lo va a recargar al comprador. Eso pensemos siempre, ¿verdad? Vale. Vale. Si vendes una mercancía
es Word, el almacén tuyo, evidentemente en Barcelona, en Mataró, pagas la carga sobre el camión. Aquí estamos vendiendo y estamos vendiendo es Word. Y estamos hablando de la carga sobre el camión. El que vende paga la carga sobre el camión en el Word. No. No. No, ¿verdad? No. ¿Vale? Si fuese Free Carry el almacén del vendedor, sí, ¿verdad? Si fuese la cláusula FC almacén del vendedor, sí, pero es Word no. ¿Verdad? Ya lo hemos dicho antes. Que habían dos diferencias entre el Word y Free Carry. Una que era la exportación y otra que era la carga. ¿Eh? Vale. Si compras FCA Aeropuerto de Las Vegas, pagas el flete aéreo, es el transporte aéreo, ¿vale? Se llama flete aéreo, flete marítimo, pero se refiere al transporte principal. Si compras FCA Aeropuerto de Las Vegas, pagas el transporte aéreo. Compras. ¿Vale? Es decir, compras. Sí. Claro. FCA y si pagas el transporte principal. ¿Vale? Compras bajo FCA y si se paga el transporte principal. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, no? Sí. Vale, correcto. Correcto. Recordemos que el transporte principal solamente lo paga el vendedor en las cláusulas C y D. ¿Vale? Este no era feo, pero... Si compras DAT a Arabia Saudí, ¿pagan los derechos de aduana de importación? Recordemos, compramos bajo DAT y estamos hablando de la aduana de importación. Lo paga el vendedor, ¿no? La aduana de importación, ¿en cuántos casos los paga el vendedor? Lo paga el comprador. En las cláusulas de... Solamente en DDP. Solamente en DDP paga la aduana de importación, la paga el vendedor. Y estamos hablando de DAT. Si no lo paga el vendedor, ¿quién lo paga? Comprador. ¿Vale? Solamente en DDP. ¿De acuerdo? ¿En cuántas cláusulas paga el comprador los derechos arancelarios de exportación? ¿En cuántas cláusulas paga el comprador los derechos arancelarios de exportación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el vendedor. ¿Una? Solo en DDP, solo, ¿no? En una sí, pero en DDP no. Ah, En vaya. X. En X-Word. En el Word. En el Word. Vaya. Estamos hablando de los derechos de exportación y solamente lo paga el comprador en el... ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, y ahí os lo pongo, que es en el Word, espero que parezca. ¿En cuántas cláusulas paga el vendedor los derechos arancelarios de exportación? Importación. De importación. ¿En cuántas cláusulas paga el vendedor los derechos arancelarios de importación? ¿Cuántas? Vendedor, importación. Venga, María Dolores. Ahora, ¿me oyes? Sí, sí, sí. En una, en DDP, aquí sí. Muy bien, aquí sí. Aquí sí. Me apago, es que tengo los niños y se oyen, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿En cuántas cláusulas existe la posibilidad de que el vendedor pague la descarga del acarreo final? Repito,
¿En cuántas cláusulas existe la posibilidad de que el vendedor pague la descarga del acarreo final? O sea, llega la mercancía hasta el almacén del comprador. ¿En cuántas cláusulas existe la posibilidad de que pague la descarga del vendedor? Ninguna, ¿no? En DPU. En DPU, efectivamente, la que hemos visto hoy. Es la única que era susceptible. En DPU. La única que era susceptible de eso, ¿verdad? Lo hemos dicho, que era diferente, ¿vale? Y no quiere decir que obligatoriamente lo tengo que pagar, pero sí que si es DPU, almacén del comprador, es con la mercancía ya descargada, ¿vale? Bueno, y si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, esta era la última pregunta que tenía. Y nada, esto es hasta aquí ha llegado la tutoría de hoy. Y un día más nos hemos saltado los apuntos, como era de esperar, ¿no? Pero bueno, semana que viene. Bueno, la semana que viene ya sabemos que hay un ejercicio de la primera que es de la ABC. Siguiente semana. ¿Volumen óptimo? ¿Bob? Sí. ¿Bob a la 1, a las 2, a las 3? Oh, vale. ¿Vale? Pues lo hacemos así. La semana que viene vemos lo de primero y la siguiente semana nos dedicamos a hacer otro de segundo. Os diremos, ¿vale? Ok, bueno, pues pasad buena semana. Igualmente. Que vaya bien.